Vamos a hablar sobre Juana I de Castilla, que es, digamos, pero parte de un problema, ¿sí? Parte de un problema. El problema que suscitó cuando la reina católica, digamos, Isabel I de Castilla, fallece. En 1504 hubo un problema de sucesión en Castilla, después de la muerte de la reina Isabel. Se proclamó a su hija Juana para tomar el trono de Castilla, por la última voluntad de la reina. ¿Sí? Juana ya estaba casada con Felipe de Habsburgo, el llamado Felipe el Hermoso, que era, esos son los cargos que tenía Felipe, archiduque, fue duque titular de Borgoña, como Felipe IV se llamó ahí, cuando fue de Borgoña, amante de Bramante, Limburgo y Luxemburgo, conde de Flandes, Habsburgo, Henao, Holanda y Zelanda, Tirol y Artois, y señor de Amberes y Malinas. De todas esas zonas, digamos, tenía poder él. Hijo del rey Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Este último con Fernando, el católico rey de Aragón y Navarra, padre de Juana, confabulan para sacarle el trono a Juana, calificándola de loca. Sí, esto quiero aclarar, yo no lo tomo como, esto de calificar de loca lo tomo como que la quieren calificar para sacar el poder de eso. Sí hay historias dentro de las familias. ¿Qué? Y eso hay que ver, ¿eh? Eso tenía algunos problemas de depresión y todo eso, después lo vamos a nombrar ahí. Pero lo que pasa es que también está comprobado que dentro de la historia de la familia, la abuela anterior, ya había problemas de alguna de esas cosas, ¿sí? De depresión o de... ¿Sí? Que en realidad no terminaba de ser locura o demencia, no terminaba de ser eso, sino que eran otras patologías. Entonces, también a Isabel I la calificaron de loca porque decía que, o sea, no la reconocieron así porque todos los logros que hizo, pero en un momento la calificaron de loca por su temperamento, porque discutía con todos, porque tenía personalidad, entonces también la calificaron algo así, que su madre también era loca, que era demente, que había quedado demente y así. Entonces a Juana también la califican de eso, pero Juana tenía una personalidad parecida a la de su madre, Isabel, pero no era tanto como Isabel, ¿sí? No era tanto. Entonces, ¿qué hace? Volvamos a esto. ¿Qué hace Fernando el Católico, rey de Aragón y Navarra, padre de Juana? Confabula con Felipe el Hermoso para sacarle el trono a Juana. Entonces, aprovechando su temperamento y la enfermedad por celos que tenía por las infidelidades de su esposo Enrique. O sea, era enferma de celos, porque a lo primero, Juana no se quería casar con el príncipe, con el archiduque Felipe de Habsburgo, pero bueno, cuando lo vio se enamoró, de ahí tuvieron una relación y bueno, se casaron, ¿sí? Y ahí, bueno, ya digamos que se enamoró de su marido, entonces, y bueno, Enrique le engañaba siempre con las mujeres de la corte, con las mujeres de su séquito, las mujeres que ayudaban a Juana eran amantes de Enrique, ¿sí? Entre ellos dos hay una disputa por quién se queda con el poder, de ellos dos, o sea, confabularon primero, pero después querían quién se quedaba con el poder, o sea, una disputa entre ellos dos, ¿sí? O sea, la que estaba en el medio era Juana, que realmente era la dueña de esas coronas. Y en el medio de la nobleza, está la nobleza castellana de un lado y del otro, también está la nobleza, o sea, está más para el lado de Enrique en este caso, muchos de ellos,
porque los nobles, porque, bueno, porque Enrique representa a Juana y no estaban muy bien con Fernando, porque Fernando era el rey de Aragón. Entonces, y aparte porque, bueno, también hubo unas cosas ahí con Isabel la Católica que respetaban más a Isabel que a Fernando de Aragón, pero bueno, tiraban más para el lado de Enrique, porque en realidad era el marido de Juan. Bueno, y después en esto, en 1505, ¿sí? En la Concordia de Salamanca, que digamos es como un tratado que se hizo, se acordó un gobierno compartido reconociendo como reyes a Juan y Felipe, mientras que Fernando de Aragón fue nombrado gobernador y administrador de los reinos. También se acordó quien fuera de sucesor en el trono de Castilla después de Juana sería su hijo primogénito Carlos, ¿sí? Y después vamos a ver quién era Carlos, quién fue Carlos, el hijo de Juana. Se dice que, bueno, tuvo otros hijos Juana, y se dice que Carlos era el primogénito varón. Entonces, ¿cómo fue? Esto es interesante. ¿Cómo nació? O sea, estaban en una fiesta, estaban en una fiesta, ya estaba embarazada Juana, y bueno, después tuvo así, ganas de ir al baño, y se fue al baño, y entonces ahí empezó el trabajo de parto. O sea, el mayor emperador español de la historia, líder, nació así de esa manera, Carlos, ¿sí? Que fue Carlos I, después va a ser Carlos V. Después más adelante lo voy a volver a decir, ¿sí? De esa manera, es una anécdota. Así nació el emperador Carlos V, hijo de Juana I de Castilla y de Enrique el Hermoso. Fernando de Aragón, el 22 de noviembre de 1506, se casa con una noble francesa para unir lazos y apoyo de Francia. O sea, para que Francia lo ayude a él para obtener el trono de Castilla y tener todo el control, sacando a Enrique y a Juan. Sobrina del rey Luis XII de Francia, Germain de Foix se pronuncia, en francés de Foix. ¿Sí? Tengo que aprender francés para pronunciar bien. Germain de Foix. Y como los castellanos y de ahí no podían pronunciar bien, igual que yo, esto, le decían Germana, que no tiene nada que ver con Germana o de los germanos de Alemania. De 18 años, tenía 18 años y bastante mayor ya era Fernando, Y después lo voy a nombrar, después voy a decir con quién tuvo relación estrecha Germana después. A esto se opone la nobleza castellana, dado que si tuvieran un hijo, le disputaría el trono a Juana y pondría en peligro la unidad de la corona de Castilla y Aragón. ¿Cómo sigue este problema? Fernando se quería quedar con el trono de todo, ¿sí? Juan y Felipe se encontraban en Flandes, que es una parte donde estaba, que era dueño Enrique. Felipe, perdón. Y al preparar su marcha, o sea, Felipe, y al preparar su marcha hacia Castilla para reinar, la nobleza castellana se puso de parte de Felipe y dentro de la concordia de Villafila en 1506, que eso es un tratado. Cuando digo concordia, tiene que concordar, quiere decir concordia viene de la palabra concordar, es un tratado. En 1506 Fernando se retiró hacia Aragón, o sea, dejó la disputa, tomó un retiro, ¿sí? Hacia Aragón, a su reino. Era como que dijo, bueno, arréglense entre ustedes y listo, yo me voy y espero acá a ver qué pasa. Me voy a Aragón, así, una onda así. También en este tratado se establecía la incapacidad de Juana para reinar. Acá, en esta parte, tanto Fernando como Felipe se pusieron de acuerdo en calificarla a Juana, es un tratado donde se sentaron los dos,
y, y, y el, y el tratado decía la incapacidad de Juana para reinar, o sea, para gobernar. Entonces, ahí lo cuestión. Hay una parte que dice que Fernando lo firmó eso, pero otra parte dice que no aceptó. Aceptó irse a Aragón, pero no aceptó firmar que su hija estaba demente y no podía reinar, ¿sí? Yo me voy más por esa parte, ¿sí? Porque en realidad, después, ¿quién le dio el trono a Felipe de Castilla? O sea, se lo dio la nobleza, lo nombró rey por la incapacidad de Juan. Felipe quedó como único rey de Castilla. Más tarde fue declarado rey por la corte de Valladolid como Felipe I. O sea, pasa a llamarse Felipe I de Castilla. Aquí, a los títulos que dije anteriormente, que están por acá, los títulos que tenía Felipe, se le suma este, que es Felipe I. ¿Sí? Era Felipe IV de Borgoña. Este separa del gobierno a Juana y la encarcela en una fortaleza alegándola loca. Al poco tiempo de tomar el trono, Felipe cae enfermo, al parecer por altas fiebres, por tomar aguas frías después de un día de caza. Pero otros sostienen que fue Fernando de Aragón quien lo mandó a envenenar. ¿Sí? Bueno, ¿por qué quería envenenar? A ver, respóndanme esto. ¿Por qué tenía interés que muera Fernando de Aragón, Felipe? Y para quedarse con el trono de Castilla y todo el poder. Si ya... Exactamente, eso es un juego de tronos. Es lo que decían exactamente. O sea, acá es parecido como la cuestión de ahí de la guerra de las dos rosas. Todos quieren el trono. Entonces es un juego de traiciones y alianzas y todo eso. Bueno, por eso, perfecto, perfecto se hizo acordar eso porque es así, es así, es así. Entonces, se dice que bueno, que Felipe había tomado agua y bueno, le hizo mal y que le causó fiebre, bueno, pero ahí se dice que a otro personaje que voy a nombrar más adelante, el cardenal Cisneros, que era un religioso que estaba de parte de Fernando y entre Juana también, confabuló con Fernando y él ayudó a que envenenarlo a Felipe. Esa es una versión. Después hay otra que escuché y que leí por ahí que dice que Felipe ya estaba enfermo porque llevaba una vida libertina. Aparte se iba de fiesta con sus amigos y eso, y estaba con mujeres y todo eso. Entonces, ya que la engañaba a Juana, pero ahí contrajo una enfermedad que bueno, le causó infecciones en el cuerpo y que por eso ahí cayó, ¿sí? Que era sífilis, decían, ¿no? Pero bueno, hay que comprobar eso. Eso no sé, eso es una hipótesis, porque en realidad no se puede comprobar porque no había médicos, había médicos sí, pero no había un estudio sobre eso en esa época. Así que bueno, hay diferentes hipótesis de cómo murió Felipe. Felipe el Hermoso muere, Juana entra en depresión y ahí cayó del todo. Ahí podemos decir que cayó del todo porque entró en una depresión como a cualquiera le puede pasar, ¿no? Entonces no es por eso que le califiquemos de loca. Yo la defiendo a Juana, no sé. Juana entra en depresión y no puede gobernar. Su hijo Carlos era muy chico para hacerlo y además se encontraba fuera de Castilla, recibiendo educación digna de un rey. Fernando de Aragón se encontraba en su reino. O sea, medio como que, como yo dije, Fernando estaba ahí esperando el momento, ¿sí? Ahí expectante, a ver qué puede pasar. Acá está el que yo nombré hace un ratito. El cardenal Cisneros tomó en regencia el gobierno de Castilla, quien medió con la nobleza castellana y pidió a Fernando regresar a Castilla como gobernador, mientras convencía a los nobles que era la mejor solución para que Castilla no caiga en manos extranjeras. O sea, ¿qué pasaba acá?
los convenció a los nobles castellanos, el cardenal Cisneros, de el que puede gobernar esta tierra de Castilla de modo de regente, ¿sí? O de rey, sería, o provisoriamente, Fernando, porque si no, ¿cómo se llama? El padre de Felipe, Maximiliano I de Habsburgo, podía reclamar, ¿sí? Como poder reclamar el trono de Castilla también, porque era de su hijo, entonces podía haber reclamado. Entonces, este cardenal se apuró en eso y convenció a la nobleza castellana de poner a Fernando en controlar el reino de Castilla, ¿sí? Antes que entre en manos extranjeras de los Habsburgo. Después termina más adelante tomando los Habsburgo, ¿no? Cuando Fernando regresó, encerró a su hija Juana en un castillo de Tordesillas, ¿sí? Juana acá vistió de negro, guardando el luto por su marido fallecido. Se dice que todos los días a la noche hacía abrir el féretro de su marido para rezarle y rendirle honores. Sí, esto ya tiene una cuota de obsesión ahí, ¿eh? De obsesión. Entonces, esa vida reclusoria que llevó Juana desde los 28 años, ahí en el Castillo de Tordesillas, también, también se dice que sufrió depresiones constantes y enfermedades físicas, ¿sí? Tanto la depresión lo llevó a eso y el encierro, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. Vamos entendiendo y quiénes son los personajes de esta historia, ¿no? Entonces, ¿quién se quería quedar con el poder acá? De todos. Fernando de Aragón. Fernando de Aragón. O sea, que acá el que queda es Fernando de Aragón. Esperaba el momento para ir ahí gobernando. Claro, exactamente. Fernando de Aragón y Navarra, la querían sacar el... Sí. Y el cardenal Cisneros trabajaba como para él dentro de Castilla, ¿sí? Hasta ahí quedaron ellos. O sea, ya Felipe no está. Entonces, Juana está incapacitada, aparte de estar incapacitada, no quiere, porque si se hubiera luchado por la corona, como lo hubiera hecho su madre, se hubiese quedado con la corona. O sea, está con la corona, es dueña de la corona, pero no ejerce el poder, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con Fernando. Fernando gobernó Castilla como regente y dejó en manos del cardenal Cisneros asuntos importantes del gobierno. O sea, Fernando llegó a hacer el control de Castilla, pero ya se estaba ocupando de otra cosa. A él le interesaba tener un heredero para poder sacarle del todo los títulos a Juana, pero bueno. El 3 de mayo de 1509, Fernando de Aragón y Germana de Foix tienen un hijo varón único de la pareja, llamado Juan de Aragón y Foix. Esto suponía la separación de la corona de Castilla y Aragón, ¿sí? ¿Por qué? Porque este va a ser rey de Aragón y se va para ese lado de Aragón. Y Castilla, bueno, quedaría con Juan en realidad. Pero, y tratando de que Aragón le quite también poder a Castilla. Entonces esa unidad que lograron Isabel y Fernando se puede llegar a romper con esto. Castilla y Aragón, si esto hubiera pasado, no sé si existiría España, ¿sí? Porque acá empezó, con la unión de Castilla y Aragón, empezó los caminos hacia la unificación de lo que luego va a ser España, como siempre lo digo. Pero este niño muere, o sea, muere Juan de Aragón y Foix. Así los planes del rey Fernando se desbarataron, continuó intentándolo, pero no concebió un hijo, ¿sí? El 23 de enero de 1516, Fernando de Aragón, el católico, muere, tras 2 años de enfermedad. O sea, ¿cómo se dice que murió? Porque tomaba remedios afrodisíacos para tener vitalidad, digamos, y poder concebir un hijo.
antes de morir concedió todos sus dominios, sus posesiones, todo, a su hija, sí, a Juana. Y en el puesto de ella debía asumir los reinos de Castilla y Aragón, su nieto e hijo de Juana, Carlos. O sea, el heredero al trono quedaba ni en sucesión, si no era Juana, Carlos, ¿sí? ¿Sí? El futuro rey Carlos I de Castilla y Aragón sería, y también llamado Carlos V emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Sí? Acá se va a llamar así porque después va a recibir los territorios de su abuelo Maximiliano I cuando muere, de Habsburgo. Entonces recibe esos territorios y ya pasa a ser Carlos V emperador. ¿Sí? Ahí, pero ese va a ser el próximo tema. El próximo tema que tratemos en clase. Bueno, ¿y acá qué pasa con Juana? Juana, reina propietaria de las coronas de Castilla y Aragón, es reina propietaria, o sea, ella tiene en sí las coronas. Traicionada por su padre, su marido e hijo, permaneció recluida en Tordesillas durante 46 años. Murió el 12 de abril de 1555. ¿Sí? Así fue el destino de Juana, ¿sí? Mientras reinaba Carlos. O sea, Juana, desde los 28 años hasta su muerte, estuvo recluida en ese castillo y bueno, rendiéndole culto al cadáver de su marido, rezando, ferviente católica como su madre, y así fue los destinos de Juana. En realidad, Juana pudo haber sido una mujer muy poderosa en Castilla, pero por eso digo que Juana tenía temperamento y tenía actitud, tenía personalidad, pero no tenía tanta personalidad como su madre. Esto no hubiera pasado si hubiera sido Isabel. Acuérdense que Isabel le costó tener el trono de Castilla y se puso al frente de Castilla. Logró muchas cosas, pero Juana cayó ante muchas cosas, ante su, digamos, depresiones, traiciones, fue débil en eso, entonces se vio recluida. No es que, también, sí, también Fernando el Católico lo mandó ahí a Tordesillas, pero ella también se entregó a eso, ¿se entiende? Ese fue el destino de Juana I de Castilla.